Y bueno, vamos a comenzar. Le voy a pedir a la hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy del libro de Isaías. Poner el calor de la palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, en esta hora, estar delante de tu presencia, Padre. Necesitamos, tenemos sed de ti, Padre amado, te necesitamos, te pedimos que tú nos estés mostrando cosas ocultas, cosas tuyas, Padre amado, que podamos aprender por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado. Bendice a nuestro hermano Mario, Señor amado, que seas tú hablando y no él, Señor amado. Sea tu Espíritu Santo, Señor amado, tocando nuestros corazones para hacer más de tu palabra. Bendices este estudio de Isaías, Señor amado, y te damos las gracias por todas las cosas, por nuestras familias, y todo lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El- en el estudio anterior, la clase anterior, empezamos a estudiar el capítulo 25 del libro de Isaías. Vamos a completarlo en el día de hoy. Yo les decía que después de la gran tribulación, tema que ya es notorio, está muy vinculado a estos capítulos que hemos este, empezado a analizar, el Señor Jesucristo vendrá y establecerá su reino. Y precisamente yo les decía que los capítulos 25 y 26 nos introducen en la época del reino. Con la llegada precisamente del rey se establecerá el reino de los cielos en la tierra. Y este evento, que ha sido predicho por todo el Antiguo Testamento, y comenzó cuando allí Juan el Bautista estaba con su ministerio, este, y bueno, aquel mensaje, ¿se acuerdan? Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y después el Señor Jesucristo proclamó, decíamos, ese mensaje cuando dijo, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. También en Mateo capítulo 4, ¿se acuerdan? Así que bueno, es un recuerdo muy especial que estamos tomando como referencia, sin duda, a un hecho que para nosotros es muy trascendente y muy importante, ¿no? Que es la gran tribulación y el reino. Pero el Señor fue rechazado como rey y uno no puede tener un reino sin rey, no puede haber un reino sin rey. Y cuando él fue rechazado como rey, pudo decir a los individuos, y también estaba en Mateo, ¿se acuerdan? Hacíamos mención en el capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación todavía está vigente. Y ese es un mensaje que debe ser enviado a todas las personas hoy, pidiéndoles que ejerciten su libre voluntad. Lo sepa o no lo sepa, la persona toma una decisión. ¿Está aceptando o está rechazando esa, esa invitación? Y en este tema hay un punto neutral. El Señor dijo en Mateo capítulo 12, el que no está conmigo está contra mí. Y este es un hermoso capítulo, el capítulo 25, y hablábamos, ¿se acuerdan?, de una canción de 3 estrofas. eh, es un himno, ¿no? Un himno de alabanza, una canción de alegría pura. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de los primeros versículos del capítulo 25 para luego concretarlo en el día de hoy. Le voy a pedir a Leticia que me lea el versículo 1 eh, del capítulo 25, versículo 1. Amén.
Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esta es una alabanza, decíamos en la clase anterior. Es una alabanza a Dios por haberlos librado de los enemigos. Y es claro una canción de pura alegría, de adoración también. Y proviene de un corazón lleno por adorar precisamente y entrar en esa interrelación con Dios. No es un cántico común, vamos a decir la verdad, y corriente que uno tiene en las reuniones de las iglesias, esos que se hacen antes del culto o antes del sermón. Algunos de los que sientes, eh, seguramente cuando están en esa iglesia se preguntan, ¿por qué están allí? Y aquellos que cantan esta canción son los que están ansiosos e ilusionados por adorar a Dios a causa de su fidelidad y porque Él es fiel y verdadero. Decíamos que estos son los atributos de la deidad y son un elemento extraño, seguramente, para la humanidad. Y se acuerdan que le había citado un salmo, el Salmo 118, el versículo 8, que decía, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Ese es un... Cada día se comprueba más, ¿no? La fidelidad es fruto del Espíritu Santo y no una obra de la naturaleza humana. La verdad es lo realmente opuesto precisamente al ser humano. En el Salmo 116, también en el versículo 8, David decía, dije al armado, ¿qué dijo David? Todo hombre es mentiroso. En fin, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero es lo que decía David, cuánta razón tiene, ¿no? Veamos el versículo 2, cuando estoy dando la bienvenida a Karina, el versículo 2, Leticia, capítulo 25, entonces. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Bueno, aquí en esta imagen que nos pinta este versículo, vemos que todo lo del pasado se ha ido. En ese tiempo ellos han sido librados de los enemigos del pasado. Ya no necesitan una muralla que los proteja alrededor de la ciudad. Y precisamente, ¿qué dice el versículo 3, Leticia? Versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Y bueno, aquí entonces estamos viendo lo que puede suceder en el futuro, en la profecía, porque estamos recordando que esto es un libro profético, es un profeta que nos está dando una profecía no solamente para su tiempo, sino para nosotros también y para el futuro nuestro. Y esa conversión que habla acá el profeta Isaías, la tenemos que asimilar seguramente con el milenio. Es el momento en que el ser humano volverá a Dios. El retorno a Dios más importante se encuentra precisamente en el futuro, cuando la noche del pecado y la gran tribulación sean una época pasada. Y como dijo el salmista, yo les recordaba el Salmo 30, versículo 4, que decía, por la noche durará el lloro y la mañana vendrá en alegría. Esta es una situación bien descrita. Habrá en ese momento
está profetizada una alegría ilimitada durante la época del reino. Notemos aquí lo que dice el versículo 5. Leticia, vamos a leer el versículo 5. Como el calor en lugar seco, así brillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Bueno, precisamente ellos van a recordar la terrible blasfemia de los últimos días, personificada en alguien del cual fue escrito en Segunda de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de esto, hablábamos del anticristo, que será abatido como serán todos los enemigos de Dios. Bueno, hasta ahí llegamos en la clase pasada, entonces vamos a finalizar este capítulo 25. Le doy la bienvenida a la hermana Virginia, y le doy nuevamente la bienvenida a la hermana Karina, y vamos entonces, si les parece bien, a leer. Le voy a pedir a Virginia precisamente que nos lea el versículo 6 para entrar ya decididamente en el día de hoy a finalizar el capítulo 25. Amén, buenas noches, bendiciones. Igualmente. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Aquí estamos viendo algo que tiene relación con la provisión física, ¿no? La tierra redimida va a producir con abundancia. Pero yo creo que los manjares suculentos también tienen que ver con las hermosas fiestas espirituales de aquel tiempo. Algunos creen que ese milenio será protagonizado por nosotros, sus hijos, con nuestro Padre, cogobernando, y seguramente estaremos adorando y enunciando y proclamando siempre a nuestro Rey. Seremos cogobernantes con Él. Pero vamos a profundizar un poquito, como decía el profeta, y acá en el versículo 8 nos dice cosas muy interesantes. Versículo 8, Leticia. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bueno, maravilloso. Este versículo fue citado por el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ya por el capítulo 15, ya por el versículo 54. Y es muy interesante lo que dice, sin duda, ese versículo de Pablo. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será escrito, mejor dicho, se va a cumplir lo que está escrito en la palabra. Devorada ha sido la muerte en victoria. Aleluya. Esta es la profecía también. Como todo está, como para entender, tenemos que escudriñar bien las palabras. Y Pablo también, tomando a Isaías, que toma la palabra de Dios, cierra el círculo. Vamos a leer el versículo 9, Leticia. Versículo 9.
y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bueno, la, la, la estrofa concentra la atención en la persona de Dios. Y eso es lo que deben hacer los seres humanos. El mundo será engañado por el anticristo, ya está siendo engañado. Pero entonces el Cristo verdadero, el Mesías, el verdadero gobernante de este mundo vendrá. Y la salvación va a ser vital para el hombre en ese día. Los seres humanos nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Esto es, hermanos, lo que tenemos que entender. Fíjense ustedes que esto está escrito por el poeta, por el profeta Isaías, miles de siglos o miles de años, cientos de siglos atrás, en el tiempo. ¿Cómo nos anticipa lo que casi nosotros estamos siendo protagonistas en los últimos tiempos? Y por eso es necesario leer y estudiar esto, porque cuando entendemos esto, cuando desarrollamos espiritualmente esta palabra, que es la palabra de Dios, nos reafirma en lo que va a ser nuestro futuro. Vamos a leer, Virginia, el versículo 10. Es un extraño versículo este, el versículo 10. Presten atención. Es un extraño versículo. Amén. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Uno se pregunta, hermanos, hermanas, ¿por qué se mencionó aquí a Moab? Francamente, cuesta entenderlo, ¿no? Cuando Moab estaba arriba, Dios estaba abajo. Y cuando Dios estaba arriba, Moab estaba abajo. Y el reino de Moab estará abajo. Y Dios estará arriba. Recordemos que mencionamos, recuerdan ustedes, hermanas, hermanos, que Moab representa una forma de piedad, pero negaba el poder y la eficacia de esa piedad. Si ustedes van a las palabras del versículo 2, mejor dicho, capítulo 3, versículo 5 de Segunda de Timoteo, ahí define esas palabras. Ahí se están usando esas palabras. Pero veamos, para cerrar bien el concepto, el versículo 12 de este capítulo 25. Versículo 12. Vamos a leerlo, Leticia. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y le echará tierra hasta el polvo. Bueno, todo el orgullo del hombre será abatido. Y este es el periodo cuando los humildes van a heredar la tierra. Como dijo el Señor, ¿se acuerdan? Lo leímos hace no mucho cuando estamos estudiando Mateo, capítulo 5. A los humildes no les está yendo muy bien hoy, pero ellos van a heredar la tierra. Vamos introduciendo un poco, por lo menos en el capítulo 26, porque aquí se cierra el 25, ¿no? Y vamos a introducirnos un poco en el 26 para ir
no dejando colgado todo esto. Y después reflexionemos un poco. Le voy a pedir a Virginia que nos lea el primer versículo que nos habla sobre el reino, que es el tema que dijimos en el comienzo, era el tema central de estos capítulos. Bien. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. En aquel día, dice, esta canción será cantada en Judá. Es evidente que el retorno que han tenido muchos judíos a Israel no es el cumplimiento de la profecía. Muchos creen que todo ese retorno que tuvo la formación de la nación de Israel, el Estado de Israel actual, es el cumplimiento de la profecía. Y no lo es. Para ir comprendiendo el reino, para ir comprendiendo el lugar, para ir comprendiendo los tiempos, le voy a pedir a Leticia que me lea. Pasemos al versículo 9 de este capítulo 26. El versículo 9, vamos a leer. Después veremos vosotros. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Detengámonos un poquito en esa frase. Con mi alma te he deseado en la noche. Nos preguntamos si reconocemos esta gran necesidad de tener comunión con Cristo. Mire, en el libro que todavía no hemos estudiado en este ciclo de estudios, el libro El Cantar de los Cantares de Salomón, la esposa decía en el capítulo 1, si me besaras con beso de tu boca, y ese era el beso del perdón, de la paz y de la pasión. Entonces, la esposa, reconociendo que ella no podía elevarse a las alturas que deseaba, dijo en capítulo 1, versículo 4, llévame en pos de ti. Corramos. Y eso es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos acá. Isaías estaba aquí expresando lo mismo cuando dijo, con mi alma te he deseado en la noche. Es que tenemos que tener esa pasión por Dios. ¿La tenemos? Escuchamos seguramente en estos tiempos hablar del pseudo-amor y de ciertas, digamos, nociones superficiales de espiritualidad. Seguramente vemos a personas fingiendo piedad, o oímos citar trivialidades o tópicos. Muchas veces ustedes han escuchado con mucha frecuencia, ¿no? Esa frase que dice, oh, yo amo al Señor y deseo servirle. Pero realmente esa frase es una frase o es precisamente ese deseo de plasmarnos con Dios. Le preguntamos y nos preguntamos, ¿realmente lo queremos? ¿Sentimos una verdadera pasión espiritual por Él? ¿Seríamos capaces de decir, como la esposa de esa cita que decía del Cantar de los Cantares, llévame en pos de ti, corramos?
Bueno, en el tiempo del milenio, ellos estarán diciendo, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hermanos, hermanas, muchas veces, muchas ocasiones nos encontramos alejándonos de Dios. Muchas veces corriendo por delante de Él, fuera de su voluntad. Y entonces llegan las tensiones y nos sentimos frustrados al ser conscientes que de habernos alejado de Él, de no estar cerca de Él. Nos encontramos con muchas personas clamando a Dios hoy. Así que cuando vemos a quienes lo hacen, sentimos una bendición, evidentemente, en nuestro corazón. Pero esa proclamación tiene que ser verdadera. Y va a ir cerrando, vamos a leer el versículo 16. Versículo 16. Le voy a pedir a Leticia el versículo 16. Mire, Jehová, otra vez. adelante. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando tú los castigaste. En el pasado, el remanente de Dios se dirigió al Señor en oración. Y miraron, evidentemente, retrospectivamente aquellos días difíciles. ¿Y qué dijeron? Versículo 17. Versículo 17, Virginia. ¿Qué dijeron? Como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime, da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Hermanos, insisto en que tengamos la visión de, que siempre se los vengo recordando, y me lo recuerdo yo también, que la palabra de Dios no tiene un tiempo específico, aunque nos desarrolla un proceso. El profeta Isaías está profetizando para su tiempo, pero nosotros sabemos que muchas de esas profecías se han cumplido y muchas están profetizándose para nuestro tiempo y para nuestro futuro. En la gran tribulación, la nación de Israel se parecerá a una mujer en el momento de dar a luz, porque sus sufrimientos serán tan intensos. El profeta estaba en este momento allí mirando atrás aquel periodo que aún es futuro. Porque Isaías, hermano, esto es lo interesante, lo vio desde otro lado del río del tiempo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Me atrevo a seguir un poquito más en el versículo, el capítulo 26, porque está hermoso, verdaderamente, ¿no? Las cosas que nos está profetizando el profeta son. Versículo 18, Virginia, vamos a leer el versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Dice aquí, fíjense ustedes, dimos a luz solo viento. Es decir, que el sufrimiento no produjo resultados, por lo menos fructíferos.
este periodo no cambió los corazones de los malvados. Y estos continuaron blasfemiando a Dios. Hoy el sufrimiento que muchos experimentan como si fuera un dolor de parto va a producir algo que merezca la pena, sin duda. O será simplemente viento. Tenemos que muchos de nosotros hayamos sufrido inútilmente, sencillamente porque no vemos que todas las cosas cooperan para la gloria de Dios. Recordemos que el profeta Isaías estaba hablando sobre el próximo milenio y nosotros podríamos estar viviendo en un estado o condición similar al milenio si solamente, escúcheme, hubiéramos recurrido a Dios antes. Vamos a leer finalmente el versículo 19, para ahora sí cerrar. Versículo 19. Leticia, vamos a leer el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Bueno, cuando escuchamos esta canción de victoria sobre la muerte, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recordemos a Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, de los versículos 21 a 23, que refuerzan la esperanza que ya tenemos. ¿Qué dice? Porque ya que la muerte entró por el hombre, recuerden, también por el hombre vino la resurrección de los muertos, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el mensaje. Reitero, hermanos, hermanas, la resurrección de los muertos, que serán las primicias. Luego, obviamente, los que son de Cristo, y luego su venida. Esa es la profecía que estamos estudiando, marcada en su reino. Hermanos, me parece que cuando leemos a Isaías, estamos escuchando claramente al Señor. Nos está no profetizando, por decirlo literalmente, el profeta Isaías. Nos está hablando Dios, es su palabra. Nos está indicando el futuro. Por eso nos reafirmamos cuando escuchamos sus palabras. Si será bueno, si será hermoso, si será gozoso, hermanos, hermanas, escudriñar, en este caso, al profeta Isaías. Ya lo señalaba el propio Jesucristo. Cuando él predicaba, muchas veces citaba a Isaías. Mateo, Pablo. Es que desde aquel tiempo, y pasaron siglos y siglos y tantas cosas, y van a pasar otras, Dios nos habla. Esperemos que esa palabra llegue profundamente a cada uno de nosotros, penetre como espada de doble filo y haga sentirnos que este mundo es simplemente un momento en la eternidad. Hay muchos que cambian la eternidad por este mundo y se creen felices y soñadores en este mundo, desechando todo esto que nos ofrece. Pero todo el sufrimiento que tenemos hoy
Todo este lloro que tenemos hoy se transforma en alegría con la venida de Cristo. Y ahí, verdaderamente, hermanos y hermanas, seremos junto con el Señor, gozosos en este mundo. Bueno, vamos a... Ahí sí, ya está pidiendo la palabra ahí la hermana de Virginia. Bueno, con mucho gusto, Virginia. Adelante, Virginia. Bien, gracias, bendiciones. Bueno, no puedo evitar deleitarme, pero tuve que ir a Apocalipsis, Mari. Y estoy en Apocalipsis 7:17 para compartirles, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Sin duda. Por eso, cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se acuerdan los que estuvieron con nosotros estudiando Apocalipsis durante varios meses? Decíamos que era el testamento mayoritario para nuestras vidas, ese libro que muchos le tienen temor, pero que era Jesucristo hablando. Y acá vemos cómo se concreta esto. Cuando estudiábamos todo lo que significaba su reino en el cielo, todo lo que significaba hablándoles a las iglesias que estaban desviándose, nos estaba hablando a nosotros, como Isaías, traduciendo la palabra de Dios, nos está hablando a nosotros. Qué maravilloso, hermanos, hermanas, en este tiempo tan horrible que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo un momento, yo qué sé, miren, hoy estábamos hablando con nuestra hermana Ana María y veíamos este mundo, ¿no? Es decepcionante. Es un mundo que cada vez va peor. Ahora, uno se amarga, evidentemente, porque ve lo que se confluye alrededor nuestro, el mundo. Pero aquí está profetizado. Es el sufrimiento que seguramente tenemos que pasar y vendrán cosas peores. Pero estaremos fortalecidos porque hemos sido apartados por el Señor. Y ese es el mensaje. Hermanas, hermanos, hay que fortalecerse en la palabra de Dios. El mundo se destruye, pero nosotros crecemos espiritualmente. El mundo va a las tinieblas y nosotros vamos saliendo de las tinieblas. El mundo no encuentra caminos. Nosotros sabemos cuál es el camino. Bueno, no sé si algo más por ahí, Leticias. Saludo para Karina, Ana María, que están por allí. Bueno, amén. Muy lindo Isaías, como preciosa la palabra de nuestro Señor, y tenemos la esperanza de que estamos en Dios y sabemos a dónde vamos con el Señor, que va a venir la gran tribulación, la muerte, pero el Señor nos ha apartado a nosotros. En todo tiempo tenemos que adorarle, alabarle, meditar en Él, en su palabra, hablarle a otros de Cristo que están en el mundo, en este mundo podrido, en este mundo de muerte, que puedan volver a la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes de hacer una oración, le voy a pedir a la hermana Virginia que me busque en Segunda de Timoteo, capítulo 30, Segunda de Timoteo, capítulo 30, a ver si lo tiene por ahí, y me lea los versículos del 1 al 17. Escuchen bien.
estimados amigos oyentes, televidentes, que están en el Facebook Live también, estos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 30, versículo 1 al 17. ¿Lo tiene por ahí, Virginia? Segunda de Timoteo estoy, Capítulo pero 30. no sé si es capítulo, no, versículo. Perdón, capítulo 3. ¿Qué te dije 30? Capítulo 3. Bien. Sí, versículo. Del 1 al 17. Bien. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. A estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Pero también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Anótese estos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. ¿Cuántas cosas nos dice? ¿Cuántas cosas se están cumpliendo? ¿Cuántas cosas estamos viviendo? Pero tenemos que ser persistentes en el camino. El mundo de los malvados está ganando en el mundo, no cabe la menor duda. Pero hay un remanente entre los que estamos y tenemos que estar nosotros, que son los que verdaderamente se salvarán en el momento de la ira de Dios. Vayamos asumiendo, hermanos, hermanas. Leamos todos los días estos consejos que da Pablo a Timoteo. Son clarísimos. Son la tapa del libro para nosotros. A veces nos cuesta, sin duda, luchar en este mundo, pero no tenemos que retroceder. Vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Agradeciéndole todo esto que nos da, estas enseñanzas que nos da el Señor, siendo además el agradecimiento, no solamente agradeciéndole a Él, sino que cumpliendo lo que Él nos pide, ser testigos de Él, hablando con los que están cerca y están en las tinieblas, como estuvimos nosotros. No podemos ser egoístas.
¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Qué maravilla es sentir tus palabras, sentir cómo nos hablas a través del profeta, a través de los apóstoles, a través de la Escritura. Gracias porque es la luz que nos ilumina cada vez más para salir de este mundo de tinieblas, de terror, de perversión. Danos fuerza, Señor, porque sabemos que somos débiles, porque sabemos que el pecado está siempre al acecho, el enemigo siempre quiere conquistarnos, pero tú nos das fuerza, Señor. Tú nos marcas el camino. Por eso nos sentimos alegres en el momento del lloro, porque te tenemos a ti. ¿Qué sería, Señor, si no te tuviéramos? ¿En qué estaríamos en la perdición de la cual hemos salido? Tenemos la fuerza que tú nos das. Sabemos que estaremos porque tú nos has elegido, porque estamos aquí, porque tú nos has elegido. Y somos gozosos. Y pese a que nosotros, Señor, no merecemos toda esa misericordia, toda esa sangre por ti derramada, la aceptamos y te damos gracias. Bendice a cada una de las hermanas que está aquí, Señor. La hermana Leticia, la hermana Karina, Virginia, Ana María. Están escuchando tu palabra. Bendíceme, Señor, porque quiero ser siempre instrumento tuyo, testigo tuyo. También te pedimos la bendición para la hermana Pamela y su hijo que están pasando momentos difíciles, también como la hermana Annette. Sabemos, Señor, que en esos momentos difíciles que están pasando, ellas se sostienen porque te tienen a ti. Muchos sucumben. Muchos ceden totalmente. Bendice a todos los hermanos en Cristo, aquellos que están en sus misiones, pasando momentos más difíciles aún de lo que pasamos nosotros, con ya tribulaciones tremendas. Bendícelos. Danos discernimiento espiritual, Señor, para ser testigos tuyos, para llevar tu mensaje al mundo de todas las formas posibles, agradeciéndote por las enseñanzas que nos das. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, Amén. Realmente sentir las palabras del Señor a través del profeta Isaías, yo creo que es el alimento más hermoso que tenemos en esta vida. A veces venimos a estos estudios cargados, cansados, como decía el Señor, y entregamos todo a Él y salimos reconfortados. Salimos distintos. No por un arte de magia, no por un arte religioso, un rito o un ritual. Salimos porque el Señor nos habla. Y cuando nos habla el Señor, su palabra es bendición. Hermanas, les deseo un buen descanso para todas. Y las invito a los hermanos también que nos están viendo, escuchando. El jueves estamos con Mateo. Vamos a seguir haciendo algunas de las parábolas que nos habíamos salteado en la clase anterior. Así que hasta entonces, muchas bendiciones, ¿eh? Muchas bendiciones. Los esperamos si Dios quiere el jueves en Mateo. Gracias, saludos Virginia, Karina, Ana María. Bendiciones. Bendiciones, muchas bendiciones para cada una de las familias.
Amén. Amén.